Amén, santos. Himno 1305, traducción provisional. La fe en nuestro Dios, hoy hay que declarar. De ídolos volvimos al viviente Dios, mezclando su palabra con fe y el amén. Volveremos a Cristo una y otra vez. La obra de fe se debe aumentar y el trabajo de amor debe abundar. Su santificación en todos obrará, la esperanza que Él viene nos hace velar. Aquí a los hermanos se les brinda amor, mas tiene que crecer en toda su expresión. Que el Señor hoy guíe nuestro corazón para que se arraigue en el amor de Dios. La obra de fe se debe aumentar y el trabajo de amor debe abundar. Su santificación en todos obrará, la esperanza que Él viene nos hace velar. Espíritu, alma y cuerpo Él santificará, su novia el Señor así preparará. Si a su voz decimos, oh Señor, amén, estaremos ya listos cuando llame. La obra de fe se debe aumentar y el trabajo de amor debe abundar. Su santificación en todos obrará, la esperanza que Él viene nos hace velar. Vendrá nuestro Señor, nos llevará con Él, tan gloriosa esperanza. Ven, Señor, amén, que pronto en el aire te podamos ver y como hijos del día tal reunión tener. La obra de fe se debe aumentar y el trabajo de amor debe abundar. Su santificación en todos obrará, la esperanza que Él viene nos hace velar. Aleluya. Señor, una vez más estamos en tu nombre reunidos esta noche. Tenemos la carga de poder expresar tu carga. Llévanos a ser humildes, conociendo y sabiendo que quien hables seas tú y quien expreses la carga seas tú. Sácanos de nuestros conceptos y opiniones y llévanos a ver las cosas como tú las ves. Gracias, Señor. Amén. Queridos santos, esta noche continuamos con el mensaje 3, titulado La necesidad que tenemos de desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. En los primeros 2 mensajes estuvimos hablando de la necesidad de Dios, especialmente el primer mensaje. Segundo mensaje, trabajamos las cosas que hacen que Dios esté feliz. Y esta noche vamos a hablar ahora de nuestra necesidad, que aunque no dice que es la necesidad de Dios, también es la necesidad de Dios. Dios necesita que desarrollemos nuestra fe y que desarrollemos también nuestro amor por Él. Claro, dado a la profundidad y complejidad de esta palabra,
nuevamente les guiaremos más profundo en el proceso de llevar a cabo la carga del mensaje. Utilizaremos los números romanos del bosquejo, los 3 números romanos del bosquejo, para presentar la carga, pero estaremos llevándolo a otros niveles para ver más detalles intrínsecos que les van a ayudar a ustedes cuando entren esta semana a leer el bosquejo que lleva y también el mensaje que se trae. Hay muchos puntos muy delicados, muy finos, que esperamos que el Señor nos dé la gracia y la manera de hacerlo. El punto romano número 1 dice: necesitamos desarrollar y perfeccionar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él, aquel a quien no hemos visto. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, con quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Tengo que decir que Pedro en este momento tenía una visión limitada de la economía de Dios en ese momento para comprender la totalidad del plan de Dios. Para poder ver este texto en perspectiva, necesitamos considerar que Pedro sí había visto al Señor histórico y físico, y hablaba a aquellos que no habían tenido la experiencia de ver al Señor como Él lo vio. O sea que cuando Pedro está aquí trabajando el asunto de que los hermanos no habían podido ver al Señor, no se ubique usted en la misma perspectiva que Pedro estaba mencionando el asunto. Pero Pedro sí se alegraba que los hermanos, que aunque no lo habían visto, no habían tenido la bendición que él tuvo de verlo, como quiera, estaban llenos de gozo y estaban colmados de gloria. Pero vamos a ver que aunque esta experiencia que Pedro de seguro, y todos los apóstoles y todos los que participaron con el Señor, es una experiencia maravillosa, y de seguro tuvo Pedro una experiencia íntima con el Señor, y fue un hermano especial, especialmente utilizado en Pentecostés. Sin embargo, los discípulos, en lugar de elegir a Pedro, eligieron a Jacobo. ¿Saben por qué eligieron a Jacobo como el líder principal? Porque Jacobo era el hermano carnal del Señor. Y eso lo sabemos porque en Gálatas 1:19, Pablo dice que cuando él vino por primera vez a tener comunión con los apóstoles, él no habló con ninguno de los apóstoles excepto con Jacobo, el hermano del Señor. Y luego también se tiene un tipo de junta, y ahí también Jacobo interviene y trae una mezcla entre costumbres judías y también el cristianismo. Es decir, que dado esa tendencia de una importancia que la puedo entender, claro está, porque como dije, no estaban a la altura de la economía de Dios que Pablo entró. Esa experiencia produjo una visión natural de Cristo, y era una experiencia tan natural que estaba en contra de la economía de Dios y su propósito. Esa experiencia llevó a la iglesia a una visión bien mezclada de la visión judío-cristiana, donde los hermanos comenzaron a integrar asuntos de los judíos, costumbres. Ellos querían guardar el sábado, pero también tomaban la mesa. Ellos también guardaban la fiesta, pero también predicaban el evangelio. O sea, empezaron a mezclar todas las cosas. Y eso atrasó el mover del Señor por 40 años, hasta la llegada de Pablo. Por 40 años, los hermanos estuvieron, sí, salvos. Sí conocían al Señor, habían tenido una experiencia con el Señor, habían visto al Señor resucitar,
pero no habían entrado en la dimensión que Pablo luego presenta. Dios entonces traza un plan desde el principio para que su iglesia pudiese llegar y ver y entrar en esta dimensión que vamos a hablar más adelante. Y por eso Dios le muestra desde el principio al hombre su revelación. Pero uno de los que más claro comenzó a ver, claro, después del apóstol Pablo, fue Juan. Juan estuvo muy claro cuando él dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Y en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué pasó aquí? Tanto Juan como Pablo comienzan a trazar una línea diferente de lo que es la profundidad en la vida cristiana fuera del ámbito natural. Dios quería entrar al hombre a la realidad de todas las cosas por medio de su palabra. La clave para comprender la mente y la realidad de Dios es la palabra, no hay otra cosa. Pero el hombre fue engañado por el enemigo, desviando al hombre de la verdad, engañándolo con la mentira de las cosas externas y no viendo la naturaleza como un medio, sino como un fin. Por eso en Romanos 1:20 tenemos el versículo que dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, Dios crea todas las cosas no como un fin, sino como un medio para que el hombre entrara en otra dimensión, no una dimensión física, sino una dimensión espiritual. Por eso continúan en el 1:25 de Romanos, ellos cambiaron la verdad de Dios por mentira. Ya la verdad de Dios estaba establecida, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La verdad de Dios es la realidad de Dios. Dios es verdadero y real. Todo lo que Él es una realidad. Pero los ídolos falsos que el hombre estableció, eso es una mentira. Así que las cosas creadas en este universo tenían el único objetivo que el hombre las disfrutara y fueran testigos de la verdadera realidad que estaba escondida detrás de la creación. Por eso cuando en Romanos 1:25 nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando a las criaturas antes que al Creador, las criaturas eran todas las cosas creadas físicamente como testimonio de la realidad en el mundo físico. No para que el hombre permaneciera en ella, sino que fueran de testimonio y motivación a entrar en la verdadera realidad que era Dios mismo. Es por eso que cuando Dios crea al hombre, lo entra en la dimensión espiritual, pero con acceso a la dimensión física con el mismo propósito. Así que Dios desde el principio presenta al hombre su deseo. Por eso vemos en Génesis 2:8 lo siguiente. Luego Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, el oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol bueno para comer y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo labrara y lo guardase.
Los capítulos del 1 al 3 de Génesis son muy similares en cuanto a las imágenes, tipologías, al libro de Apocalipsis. Son asuntos reales presentados en símbolos, imágenes y tipologías para nuestra interpretación espiritual. Por eso necesitamos comenzar a ver las cosas que no se ven de las que se ven. Necesitamos comenzar a ver con otro ojo todas las cosas. Por ejemplo, en la nota dice, el hombre labraba la tierra a fin que la vida, especialmente el árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. O sea que cuando Dios le dice a Adán que labre la tierra, no es que trabaje la tierra, es que labore en su espíritu para que pueda tomar el árbol de la vida y participar del árbol de la vida. Eso es lo que estaba detrás de labrar la tierra ahí. Cuando dice que lo guardase, dice, esto equivale a proteger el huerto del enemigo de Dios a fin de que el segundo aspecto del propósito de Dios sea cumplido, es decir, que Satanás sea subyugado bajo la autoridad de Dios. Así que tenemos que labrar la tierra para Dios, el árbol de la vida para que el árbol de la vida entre a nuestro ser. Y además tenemos que guardar dicha tierra y no dar cabida alguna a Satanás, el árbol del conocimiento. Todo eso es espiritual. Así que el deseo de Dios era que el hombre aprendiera a entrar en la realidad de todas las cosas al participar del árbol de la vida como la esencia, realidad y sustancia misma de la vida divina. Pero después de la caída del hombre, este queda inmerso dentro de la mentira del cosmos que había sido creado por el enemigo. Pero no obstante, mediante todos los procesos de Cristo en su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión, el Señor lleva a cabo el proceso de su profecía en Mateo 16:18, yo edificaré la iglesia. Así que segunda de Corintios 4:18 dice, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y el 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. ¿Por qué traigo todo esto? Para amarrar lo que les comencé diciendo de cómo los apóstoles al principio estaban cortos de toda esta dimensión y de toda esta visión que Dios quería entrar a su pueblo. Así que de Romanos 1, aunque dentro de la perspectiva del apóstol Pedro, él decía que estamos siguiendo al que no vemos, ahora entramos en otra dimensión mucho más elevada del Cristo físico. Ahora podemos ver las cosas que no se ven. Dice la Biblia que estamos viendo las cosas que no se ven. Pedro decía que no vemos. No, nosotros vemos. Ahora estamos en el ejercicio de elaborar el huerto mediante el comer de la vida como nuestro suministro y fuente de la vida. Es el rico suministro que Pablo menciona en Efesios 4:16 y Colosenses 2:19. Eso nos lleva entonces al corazón y al centro de este mensaje, que lo describe en primera de Timoteo 1:14. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Hay tres palabras claves que corren y definen todo el bosquejo. Y los hermanos trabajaron un buen mensaje, hicieron un buen bosquejo y un alimento matutino excelente.
pero quiero enfatizar esas palabras, esas tres palabras que son la columna vertebral de todo el mensaje. Si usted entiende y ve lo que es la gracia, lo que es la fe y lo que es el amor, desde la perspectiva que comencé diciéndolo, no del Cristo físico, no de nuestras experiencias físicas, sino entrando a madurar, a perfeccionar nuestra fe y nuestro amor por el Señor, entonces realmente habremos visto la carga del Señor que estuvo desde los siglos y que los apóstoles al principio no lo vieron, pero luego el Señor sí trajo a nuestro hermano Pablo y lo entró en esa dimensión. Por eso Pablo dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Pedro decía, ustedes no lo vieron, yo lo vi, pero qué bueno que ustedes están sirviendo al Señor y están contentos. Pero mire cómo comienza Pablo aquí en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Vemos o no vemos? El autor y perfeccionador de nuestra fe. Así que como vimos, este orden presentado en primera de Timoteo 1:14 nos muestra los pasos de Dios en el proceso de perfeccionar nuestra fe y de perfeccionar nuestro amor. Por eso, contrario a lo que vimos de Pedro en 1:8, ahora ya no estamos imposibilitados de ver a Jesús. No el Cristo físico de los evangelios, sino el Cristo Espíritu, que nos habla 1 Corintios 15:45. Ahora estamos nosotros entrando en una dimensión interior mucho más profunda y madura para tener una relación de amor e intimidad con este Cristo, el cual siendo para nosotros el árbol de la vida como nuestro suministro, árbol que era la palabra creadora que sostenía todas las cosas, entonces el Señor nos va a ir guiando dentro de este proceso que nos presenta 1 Timoteo 1:4, comenzando con la gracia. Comenzando con la gracia. Todas estas palabras las hemos escuchado, lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que es el amor. Y sé que muchos de ustedes pueden dar excelentes definiciones, pero abramos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y procuremos ver qué hay detrás de esta revelación y de esta carga central que corre en toda la Biblia y que el apóstol Pablo es el que la lleva adelante y luego el apóstol Juan la madura y la perfecciona. Tenemos que decir que cada uno de estos mensajes que hemos compartido son como una escalera que nos han ido subiendo poco a poco. Si recuerdan, en el primer mensaje vimos la necesidad de Dios de tener muchos hijos que cooperen con él para que le expresen y que le representen, para que vengan a ser su casa, su cuerpo y su novia. Esa es su necesidad. En el segundo mensaje vimos que lo que causa el gozo y el beneplácito del Señor es el proceso de la edificación de su cuerpo mediante el rico suministro que va llenando la medida de los diferentes dones para su función de la edificación de su cuerpo, que es su iglesia. Y ahora, en este tercer mensaje, estaremos viendo el proceso intrínseco para Dios lograr su deseo mediante la gracia, la fe y el amor. Así que el primer proceso que el Señor desea utilizar para su propósito es la impartición de la gracia. Y como mencioné, Juan estuvo viendo mucho. Claro, yo creo que se lo mencioné en unos mensajes anteriores, pero uno tiene la impresión de que los evangelios tienen un orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que todos fueron escritos
esos evangelios fueron escritos más o menos todos en la misma fecha, pero no. Juan escribió el evangelio de Juan, sus otros evangelios y Apocalipsis en el año 90. En el año 90. Es decir, que lo escribió todo después del apóstol Pablo, así que él pudo madurar la visión de los predecesores, pudo experimentar la experiencia personal que tuvo con el Señor, y el Señor entonces pudo utilizar ese don para revelar más sus misterios. Y en ese tiempo la iglesia estaba cayendo en decadencia, ya el apóstol Pablo había muerto, y ya había mucha mezcla, otra vez el judaísmo había entrado, había mucha muerte, y Juan entra. Por eso le llaman el ministerio remendador, porque él trabajaba en eso, remandando redes, pero ahora el Señor lo utilizó para él cubrir los huecos que se habían abierto para perfeccionar la iglesia, Y ese proceso de perfeccionamiento es que vemos en estas cartas de Juan, los evangelios de Juan, y la culminación de toda la economía de Dios, que es Apocalipsis. Y Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. El ministerio dice: la ley hace exigencias al hombre conforme a lo que Dios es. La gracia le suministra al hombre lo que Dios es, a fin de satisfacer las exigencias divinas. La ley, en su mayor expresión, era solamente un testimonio de lo que Dios es, pero la realidad es la aprehensión de lo que Dios es. La realidad es la aprehensión de lo que Dios es. Por medio de la ley, ningún hombre puede participar de Dios, pero la gracia capacita al hombre para que disfrute a Dios. Qué maravilloso. Es decir, que la gracia, cuando se utiliza la palabra gracia, es el proceso de Dios de suministrarse a sí mismo, al hombre, para que el hombre a su vez sea capacitado y perfeccionado y que venga a ser entonces el disfrute de Dios. Por un lado, nosotros disfrutamos a Dios, pero una vez que nosotros entramos en la dimensión de la realidad y salimos de la dimensión de la mentira, entonces Dios nos disfruta a nosotros. La realidad es Dios hecho real para el hombre, y la gracia es Dios disfrutado por el hombre. Mira qué cosa más maravillosa. Este asunto de la realidad es muy serio, hermano. Ustedes, si han tenido el oído alerta, saben que estoy tocando este tema una y otra vez, lo muevo de diferentes lugares, porque al igual que sucedió con la iglesia del primer siglo, nosotros también podemos entrar en el mismo error. Podemos quedarnos en la esfera física de las cosas. De hecho, el cristianismo entró en esa esfera física. Claro, la que lleva la voz cantante es una de las organizaciones que tiene que tener imágenes, inclusive para que su gente pueda creer, que tiene que tener algo físico para que ellos puedan ver algo. Si no, no pueden. No, se sienten perdidos. Pero también, aunque no haya imágenes, si hacemos las cosas fuera del espíritu, igual estamos también en el mundo físico y no entrando en la atmósfera donde el Señor desea. Por eso, al recibir de las riquezas de Cristo, nos hacemos partícipes de la plenitud. Esa es la palabra clave aquí, la plenitud. Esa plenitud produce dos cosas. Por un lado, produce nuestra participación de la realidad de Dios. Y por otro, el disfrute de Dios como la impartición de la gracia.
Una vez que entramos en esta combinación de plenitud, realidad y gracia, entonces surge la fe y surge el amor. Es decir, el crecimiento de la persona de Cristo en nosotros, mediante nuestro comer de Cristo como el árbol de la vida, nos suministra las riquezas para hacernos partícipes de la plenitud, y este suministro que viene de la plenitud es la gracia para nuestro disfrute. Una vez entramos a participar de Cristo como la realidad de todas las cosas, entramos a disfrutar y a percibir una persona viviente. ¿Sabe cómo se llama esa experiencia? Se llama la fe. Se llama la fe. Y voy a hablar más de la fe poco a poco. Así que para tener una visión más clara de este asunto de la fe, nos vamos a mover un poquito al Antiguo Testamento y ver cómo se ve la fe desde el Antiguo Testamento. Claro, donde único se toca el asunto de la fe en el Antiguo Testamento es en Hebreos. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento como tal, de hecho, no hay ninguna versión en español que usted encuentre la palabra fe, excepto el concepto de alguien que dio fe, pero eso es diferente. Eso significa ser testigo de, pero hablar de la fe en el Antiguo Testamento, usted no lo va a ver. Sin embargo, escudriñando en la versión recobro, encontramos el Salmo 146, 6, que dice que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la fe para siempre. Y me estuvo muy curioso, la Reina Valera traduce, y todas las demás versiones traducen verdad. Diría, y guarda la verdad, pero la versión recobro traduce la fe. Entiendo que es la única versión que traduce la fe. Así que la pregunta es, ¿por qué los hermanos tradujeron la palabra verdad como fe? La palabra hebrea que se utiliza como verdad es Hemet. Hemet, que significa verdad. Y los sinónimos que se utilizan en el diccionario para esa palabra es fidelidad, seguridad, realidad, estabilidad. Otra vez, son fidelidad, seguridad, realidad, estabilidad. Tomando esta traducción como base y conociendo esta palabra que se usa en el Antiguo Testamento, unas 125 veces se utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento, en donde se utiliza la palabra verdad con todos esos sinónimos, podemos afirmar que los santos encontraron que la palabra fe era la expresión de la realidad expresada de una manera práctica y visible. La fe, de una manera práctica y visible, se expresa en nosotros cuando entramos en la realidad. Pero seguiremos profundizando en eso. En Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Lo que sostiene el universo y lo que le da realidad a las cosas creadas, como hemos visto, es la palabra de Cristo. Así que la palabra Hemet significa verdad, pero también significa lo real y verdadero. Es decir, que lo que produce la acción de creer en el Antiguo Testamento, los hermanos la utilizaron la palabra fe, lo que es un sinónimo de la palabra verdad, de la palabra realidad, de la palabra
estabilidad, firmeza, seguridad. Todo eso está implícita en esa palabra. Y definitivamente los hermanos fueron atrevidos y pusieron la palabra fe ahí, aunque no es costumbre traducirla como fe, pero los santos, teniendo una visión amplia, se dieron cuenta que esa palabra ahí en el Salmo 143 era una definición apropiada de fe. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento y entramos, hay muchos, no tengo el tiempo para entrar, pero mirando, por ejemplo, en Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, hermanos, yo les quiero decir que la manera como usualmente los cristianos vemos este versículo está muy lejos de la realidad de lo que Cristo estaba trayendo. Lamentablemente, cuando los cristianos ven en este versículo, piensan que si el Señor le da fe, van a tener superpoderes y van a poder mover los montes y van a poder hacer milagros. Así que no me extraña cuántas peticiones el Señor estará escuchando en los lugares celestiales. Señor, dame la fe, dame esa fe de montes, porque la ven como si le dieran superpoderes y se convierte usted en un superhéroe con unas fuerzas especiales. Bueno, lamentablemente eso no es así. La fe es la medida del crecimiento de Dios mismo en nosotros. Eso es la fe. La fe no es para aplicar lo que nosotros queremos, sino lo que quiere Él. La fe funciona cuando somos un espíritu con el Señor y somos obedientes y somos sujetos, como se sujeta la esposa al marido y el marido a Cristo. Como dije, hay muchas personas que han orado para que el Señor les provea la fe que mueve montes, pero eso no va a pasar. La fe que mueve montes es la fe que equivale al depósito de Cristo en nosotros. Y es una fe que mueve montes si tal movida está dentro del deseo y la economía de Dios, nunca en armonía con mis gustos y preferencias personales. Es una fe que está sujeta al propósito y al deseo de Dios. Pero es una fe que si el Señor autoriza, se ejecuta. Claro, hemos utilizado esta palabra como una alegoría de nuestros problemas, nuestras situaciones. Y es cierto, es muy buena alegoría también para aplicarla. Pero aún así, también necesitamos el mismo nivel de categoría de fe, que es la medida de crecimiento de Cristo en nosotros. Una vez que ya expliqué esto, es que puedo entrar entonces en Hebreos 11:1. Siempre que he preguntado a alguien qué es la fe, todo el mundo me cita Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. Por tanto, es que el gemet, la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base, la sustentación de lo que se espera. Es decir, el fundamento que sustenta lo que se espera. La fe también es la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos convence de lo que no vemos, pero por otro lado, esta fe nos entra en la dimensión de la realidad y con nuestros ojos espirituales vemos. Y eso hace que surja en nosotros la evidencia, la prueba
de que lo que no se ve se hace real dentro de nosotros. Así que podemos decir que la fe es la expresión visible de la realidad de Dios que llega a nosotros mediante la impartición del rico suministro como el Espíritu. Entonces, esa impartición del rico suministro que entra a nosotros, nos entra en la seguridad y la certeza de lo que nosotros no podemos percibir y lo que no podemos entender. Pero por otro lado está ocurriendo un fenómeno interno de saturación de la vida y la presencia del Señor en nosotros que produce lo que llamamos fe. La aplicación de la realidad que entra en nosotros por medio de la abundante suministración, por medio de la gracia, es nuestra medida de fe. Así que cuando el Señor le dijo a aquellos discípulos, hombres de poca fe, es lo que le estaba diciendo, su medida de fe es bien pequeña. Es decir, el depósito de Cristo, mi depósito en ustedes es muy limitado. Si tan solo tuvieran el tamaño de la medida de fe de un grano de mostaza, es decir, del crecimiento mío de un grano de mostaza, ustedes estarían capacitados de percibir la voz de Dios para ejecutar lo que Él diga. Pero ni siquiera eso ustedes tienen. Claro, el Señor sabía que ellos no podían tener ninguna medida dentro de ellos porque todavía Él no se había procesado. Pero Él está estableciendo un punto. Está estableciendo un punto poco a poco para expresar la urgencia y la necesidad del hombre de recibir a Cristo como su plenitud. Así que a mayor realidad, recuerde que les traje toda la presentación de la caída de Satanás y cómo Satanás nos sacó de la realidad, cómo nos metió en la mentira y ahora el Señor nos está entrando. La vez pasada les dije que el cuerpo de Cristo era como un segundo universo, donde el Señor podía gobernar, podía reinar y donde todos estábamos encabezados. Pues en la medida que nosotros permanezcamos en ese universo y en la medida que estemos sujetos a la cabeza, entonces la realidad que imparte la gracia produce la sensación de la fe. Recuerden, la fe no es un aditamento que nos ponen a nosotros. Ahora le voy a poner un poco de fe. No. La fe no llega así. La fe es el crecimiento que viene mediante el suministro de la gracia dentro de nosotros. Y eso se convierte en nuestra experiencia y nos entra entonces en la realidad de tal manera que entonces podemos expresar la realidad y lo que hemos visto de una manera práctica en nuestro diario vivir. Por otro lado, el enemigo entra en el otro extremo. La duda es la expresión de la mentira, la cual reside en las tinieblas, mientras la fe es la expresión de la realidad que reside, ¿dónde? En la luz. Eso trae entonces la conciencia de Dios y de la realidad a la persona y surge algo que se llama amor. Por eso la fe y el amor están conectados. Primero viene la gracia. La gracia nos transmite la realidad. La realidad produce la fe y la fe produce el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo. Es Dios mismo expresado una vez que podemos entrar y participar de la dimensión de la realidad. Hoy no se preocupe usted de la carga que Pedro tenía y la pena que Pedro tenía de que no habíamos visto a Cristo. No. Hoy no solamente estamos viendo, estamos disfrutando, estamos comiendo y estamos entrando en su realidad.
Ninguno de ellos llegó tan alto, exceptuando a Pedro y a Pedro, Pablo y Juan, que tuvieron unas experiencias especiales. Pero realmente hoy la iglesia está en su mejor momento. Por eso el punto 3 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Tito 3:15 dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Fíjense qué expresión. Ya pesando lo que hemos hablado. ¿Cómo es que uno ama en la fe? Uno ama en la fe porque uno vive en la realidad de Dios. Y la realidad de Dios transmite a Dios en nosotros. Y entonces se produce entonces la relación de amor entre la realidad que es Dios y nosotros. Y de esa manera entramos a amar a los santos. En Gálatas 5:6 el apóstol Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Quisimos traer esta explicación más profunda de la fe porque toda la vida hemos estado escuchando de la fe. Yo estoy escuchando de la fe desde que yo nací. Mi querida madre, que ya partió con el Señor en mis primeros años, ella siempre, cuando quería que algo pasara, yo tengo fe de que eso se va a dar. No importa de qué grupo, qué religión, todo el mundo decía, yo tengo fe, todo el mundo tenía fe. Pero esa no era la fe que estamos hablando. Esa fe era mi anhelo, mi deseo, mi buena voluntad, que los asuntos se dieran. Pero eso no tenía que ver nada con esta fe que es la gracia suministrada a nosotros, que nos entra en la realidad. Y una vez que nos entra en la realidad, entonces participamos de Dios mismo. Y eso crea en nosotros la seguridad, la certeza y la firmeza para amar y creer en el Señor. Es muy diferente eso. Dice aquí esta nota, refiriéndose a Gálatas 5:6, que se refiere a la fe subjetiva, nuestra acción de creer, que nos introduce, y esta expresión es muy hermosa, en una unión orgánica con el Señor y obra por el amor. Una vez que entramos en esta dimensión de la fe, surge la unión orgánica que el Señor está buscando. Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa unión orgánica es la que surge de la fe. Dice que los santos, quienes eran uno con el Señor en su cuidado, amaban al apóstol fiel y sufrido en el elemento y en la operación de esta fe. Pablo fue muy cuidado por los santos en toda su travesía. Así que la fe y el amor son dos virtudes excelentes. Fíjense que utiliza la palabra virtud. Dios tiene sus atributos y en nosotros están las virtudes para ser llenas con los atributos de Dios. Y hay dos atributos maravillosos que son la fe y el amor. Pero la fe, vuelvo y digo, no es un objeto, no es algo que se deposita en usted. La fe es el crecimiento de Dios en Cristo, es de la Trinidad divina que opera y funciona dentro de usted, y entonces crece esa sensación de seguridad y de estabilidad. La fe nos es dada por Dios para que por medio de ella recibamos a Cristo, la corporificación del Dios triuno. Y así entremos en el Dios triuno y seamos unidos a Él como uno, teniéndole a Él como nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo. Ese es el objetivo de la fe. De esa experiencia con una persona, usted puede conocer a alguien ahora con la tecnología, por Zoom, por FaceTime, y le puede caer bien y demás, pero cuando usted está cerca de esa persona
y usted ve cómo se comporta esa persona, y usted se puede sentir entonces atraído o atraída hacia esa persona porque esa persona se hizo real a usted. Esa persona se hizo real a usted. Eso es lo que ocurre con la fe y lo que ocurre con el amor. La experiencia de Dios es sacarnos del ambiente de la mentira, suministrarnos con su gracia, que es la conexión directa con el suplir de Dios, de tal manera que Cristo se forme y crezca en nosotros y ocurra, número uno, nuestra certeza y credibilidad en esta persona, y número dos, el amor hacia esa persona. Claro, el amor lo pone el Señor, pero nosotros lo regresamos al Señor. El amor resulta de esta fe maravillosa y nos da la capacidad de expresar en nuestro vivir todas las riquezas del Dios triuno en Cristo, juntamente con aquellos que han creído en Cristo, a fin de que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tengan una expresión gloriosa. Con la fe apreciamos, aprendemos y recibimos las ilimitadas riquezas del Dios triuno, y con el amor experimentamos, disfrutamos y expresamos nuestro vivir al inmensurablemente rico Dios triuno. Con la fe los creyentes son unidos al Dios triuno, quien lo es todo para ellos, y con el amor ellos ministran el Dios triuno a sus compañeros en la fe y les transmiten el Dios triuno, a fin de que en esta fe maravillosa y poderosa todos los creyentes se amen unos a los otros con un amor divino y trascendente y lleven una vida corporativa en Cristo. ¿Qué es eso? Esa es la edificación de la iglesia mediante el suministro de los dones que hablábamos la vez pasada, presentado de otra manera. De esta manera el cuerpo de Cristo es hecho real para los creyentes y el Dios triuno procesado es expresado hoy en día en la tierra, en el Cristo todo inclusivo, por medio del inmensurable Espíritu vivificante. Así que le voy a dar un repaso de los principios que mueven a Dios y hacen que maduremos en la fe y el amor. Número uno, la fe que se ve, lo que se ve, fue creado de lo que no se ve. Eso es lo que trae en Hebreos y en Romanos. Toda la naturaleza, todo lo que existe, todo lo creado, tiene una base, tiene la realidad. Y todo fue creado por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, la realidad de la creación no se puede ver en la mente natural, sino en el nuevo hombre mediante el Espíritu regenerado. Es la dimensión donde el Señor nos quiere llevar. Juan 14:6 es un versículo que no tiene fin en la revelación. Y vemos los pasos de Cristo para con nosotros. Por un lado, Él es el camino que nos entra en la realidad. Esta realidad nos saca de la mentira del cosmos. Somos suministrados con la vida y entramos en una relación de amor con la Trinidad divina. Pero la clave es si permanecemos en su palabra. Su palabra produce la acción de creer que nos entra en la realidad de todas las cosas de este universo. La realidad en la que entramos tiene una expresión visible. ¿Cuál es la expresión visible de la realidad que entramos? La fe. A mayor vivir en la realidad, mayor fe, y a mayor fe, mayor intimidad con el Padre, que a su vez produce el amor que nos hace uno con Él y con su cuerpo. Y por último, quien no ama el cuerpo, no ama al Padre,
y está fuera de la realidad y aún permanece en tinieblas. Tengo un mensaje bastante comprimido. Hoy no me fui largo. Quise moverlo para que ustedes vieran, porque la carga principal de toda esta semana, que es muy hermosa, es que podamos entrar y madurar en lo que es la fe y el amor. ¿Cómo maduramos en la fe y en el amor? Igual que todas las demás cosas, entrando a participar del rico suministro. Una vez que usted entra en el rico suministro, usted es apartado de la falsedad de la mentira, y una vez que usted sale de la mentira, usted entra en la dimensión ¿de dónde? De la realidad. Y mientras más participa y disfruta de la realidad, más fe, más certeza, más convicción, más emet surge en usted, y por ende también llega una relación hermosa del amor nuestro hacia Dios y el amor de Dios hacia nosotros, con el fin de que podamos ministrar, cuidar, suplir y amar el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos dé luz y nos dé visión para ver esta visión de lo que es la fe y lo que es la expresión del amor como resultado de la gracia, la realidad, la fe y por ende nuestro amor por el cuerpo. Gracias, Señor, te presentamos esta palabra, presentamos este mensaje y esperamos que tú puedas crecer en nosotros en esta visión de lo que es la fe y lo que es el aspecto práctico, vital y viviente de un vivir diario, expresando no necesariamente poderes milagrosos, sino expresándote a ti y creyendo en ti, obedeciéndote a ti y confiando en ti, sabiendo que tú eres real. Gracias, Señor. Amén.